Bueno, Gloria, cuéntanos qué te motivó tomar un proceso de coaching. Bueno, yo empecé porque este año quería tomar un reto a nivel profesional, quería prepararme para el siguiente paso en mi carrera. Sentía que necesitaba herramientas y por eso empecé el proceso de coaching. ¿Qué cosas estabas sintiendo que necesitabas desarrollar o que te estaban haciendo falta para poder hacer ese siguiente paso de carrera que estás buscando? Es curioso porque yo empecé con una lista de cosas que quería lograr, pero en la medida que empezamos las sesiones de coaching, me di cuenta que había otras necesidades más básicas que me iban a igual llevar a donde yo quería llegar, pero que no era consciente que las necesitaba. Entonces, tener esa oportunidad de analizar en realidad si ese plan que tienes es el que necesitas en este momento fue muy valioso. ¿Qué cambios percibiste a medida que ibas haciendo el proceso de coaching en ti? Yo diría que lo primero fue ser consciente de creencias limitantes que no sabía que tenía. Sobre todo el miedo al error fue, creo que el punto de quiebre en Gloria, antes del coaching y durante el coaching. Poder darme cuenta que tenía una creencia limitante sobre el miedo al error, me aterraba equivocarme y no era consciente de eso. Y eso me llevaba a una parálisis. Necesitaba planear, pensar y muchas veces me quedaba paralizada después de ver que el error es parte del desarrollo, que todos somos humanos y que equivocarnos es aprender a una forma de no hacer las cosas, simplemente me quitó un peso de encima que no sabía que estaba cargando conmigo. ¿Qué crees tú que fue el mayor beneficio que conseguiste al haber trabajado ese miedo y habértelo quitado de encima? Yo creo que ser más flexible conmigo misma de, y de tener una herramienta para que cuando me pase, cuando me equivoque en algo, no quedarme en la culpa o en esos pensamientos negativos que me paralizaban, sino de entender que es parte del espectro y que simplemente es una forma que ya sé cómo no se hace y cómo puedo pensar la próxima vez que tenga una situación similar, que tener una herramienta que me permita tomar una acción y seguir adelante y no paralizarme, que era lo que me pasaba. ¿Qué beneficios dirías tú te trajo este proceso a tu vida profesional, Gloria? El primero, ya lo dije, el miedo al error. Segundo, yo diría la flexibilidad, que es algo que venía diciendo, ser más flexible, más dinámica, más ágil, tal vez me permite tomar decisiones más rápido, no sin hacer un análisis antes, pero tener una agilidad y eso también se refleja en cómo me perciben las demás personas, como esta persona ya tiene una perspectiva como más amplia del negocio, se siente cómoda transmitiéndola y creo que eso también lo notaron personas a mi alrededor en mi trabajo. Cuéntanos un poquito más de eso, Gloria. ¿Qué notaban otras personas alrededor tuyo diferente de ti? Pues eso fue muy bonito, Mauricio, y me acuerdo cuando me decías una palmadita en la espalda, porque sí, en estos meses que estuvimos trabajando juntos, muchas personas me empezaron a ver eh, como más líder, ya venía trabajando en eso, pero en este momento fue como, ya estás lista, hemos notado, no sé, de hecho me acuerdo de una frase muy bonita que me dijeron, no sé qué fue lo que encontraste, pero síguelo haciendo, porque el cambio que hemos visto en ti nos alegra mucho, personas como en mi equipo de gerentes que notaron ese cambio y yo sabía en qué era eso que había encontrado y era pues la oportunidad de tener un coaching que estuviera muy enfocado en lo que yo necesitaba y que me daba herramientas para que cada semana estuviera analizando mi plan de acción, en qué estaba trabajando. Entonces creo que esa fue algunas de las percepciones de la gente alrededor. A nivel personal, en tu ámbito personal, ¿sientes que también hubo algún impacto por el proceso de coaching que seguiste? Sí, a nivel personal también. De hecho, en el coaching estaba muy enfocada yo en el trabajo siempre.
Entonces me acuerdo una vez que te comenté, no, es que la verdad estoy desjuiciada en el gimnasio, entonces con el coaching pude motivarme nuevamente a retomar la rutina del ejercicio, motivar a mi esposo a que siguiéramos en ese compromiso con nosotros mismos y, por ejemplo, ya no quedarme en, ay, no me levanté, entonces no voy a ir al gimnasio y una semana, otra semana, un mes, sino, bueno, ¿qué voy a hacer esta semana para cumplir con mi meta y motivar también a mi esposo? Ya a nivel personal también, como me pasaba mucho, que me ponía de mal genio y como que iba incrementando y el mal genio me duraba días y pues hablábamos contigo, las emociones duran minutos, entonces poder bajar ese control de las emociones y no que las emociones me controlaran también cuando a veces ni era consciente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que te puedo contar. Eso, ¿no? Como cosas, algunos hábitos que hayas podido traer nuevos a tu vida. ¿Sientes que hay algo ahí? En este momento estoy trabajando en mi meta de ir 4 veces a la semana al gimnasio. Entonces, antes tenía una creencia que yo hacía, que para mí era mejor hacer ejercicio en la mañana, pero no me despertaba, entonces dejé de ir al gimnasio. Entonces, ahora siento que tengo un nuevo hábito de ser más flexible. Si no voy en la mañana, puedo ir en otro momento del día e igual estoy cumpliendo con mi compromiso conmigo mismo. Entonces, nuevamente la flexibilidad, estoy pues retomando ese hábito del ejercicio que siento que es un beneficio para mi salud mental y física. Esa es una de las cosas y otra que me gustó muchísimo que trabajamos fue el 1%. Entonces, ¿cómo puedo ser mejor hoy solo 1%? Porque antes era, no, tengo que hacer una hora y si no lo hice una hora, entonces no lo dejaba de hacer. Entonces, esa flexibilidad creo que es lo más importante y aplico en mi vida personal. ¿Sientes que has podido establecer en ti, en tu vida, un proceso de ir mejorando día a día, una mejora continua, gracias o con el apoyo del proceso de coaching? Yo creo que sí, y un ejemplo es que con la lectura a mí me apasiona aprender temas nuevos y mantenerme actualizada en los temas que me gustan. Entonces, esto pues puede ser para el desarrollo profesional o pues a nivel personal. Entonces, antes sentía que tenía que hacer cursos largos y que si me atrasaba, entonces no estaba cumpliendo con mi meta y me frustraba. Y ahí de nuevo caía en la parálisis. Ahora tengo una forma de ver las cosas distintas y es, puedo, hay diferentes formas de aprender, hay videos, lecturas, hablar con otras personas que son expertas y eso puede tomar minutos al día y estoy trabajando en ese 1%, pero es continuo. Entonces creo que sí me ha ayudado mucho esa nueva forma de ver las cosas. Para los que no conocen el 1%, Gloria, ¿cómo lo describirías? ¿Qué es eso del 1%? Bueno, yo lo diría, es para mí un mantra ahora, y es cómo puedo ser hoy un 1% mejor. Y también lo aplico en cuando tengo una situación en la que tengo algo que mejorar, ya no es castigarme, sino qué puedo hacer mejor la próxima vez. Entonces, eso es como yo aprendí el concepto del 1% y cómo lo estoy aplicando en mi día a día. Como coach, ¿qué características viste en mí como coach? Bueno, Mauricio, yo te quiero contar que yo nunca había tenido un proceso de coaching y lo que tenía en mente de los coach era pues estas personas que vemos tal vez en redes o pues una idea y una creencia que no sé, la tenía muy como etérea, no, y también un prejuicio, ¿no? Como los coach no sé muy bien qué hacen. Entonces, cuando empecé el proceso contigo, lo primero que me sorprendió fue la energía y el profesionalismo, la puntualidad, las sesiones, sentía que estaba completamente enfocado en mí. Me acuerdo mucho cuando me preguntaste cómo me había salido la cirugía de mi perrito, es decir, sentí que estaba con una persona muy humana, con una experiencia profesional muy grande, que habías tenido experiencia en el mundo corporativo y que trabajas ya, que estabas trabajando pues con personas pues en desarrollo profesional. Entonces me sentí acompañada de una persona muy profesional y que estaba muy pendiente de lo que yo necesitara. ¿Cómo describirías cada sesión de coaching? Las sesiones de coaching eran
La verdad, un momento para mí en el día que disfrutaba mucho, a veces llegaba con muchas cosas en la cabeza del trabajo, a nivel personal, pero en ese momento me sentía, es decir, esas preocupaciones podían desaparecer de mi cabeza porque estaba motivada, sentía que estabas muy pendiente y que hacías como seguimiento de lo que habíamos dejado pendiente en la semana y que me estabas dando herramientas que podía empezar a aplicar ahí. Listo, esta semana bajó un poco las actividades del 1%. Bueno, ¿qué podemos hacer mejor esta semana y cómo las ajustamos? Entonces, llegaba con mucha expectativa y salía con mucha energía y con muchas ganas de hacer las cosas en las que habíamos hablado durante la sesión. Gloria, ¿a quién le recomendarías hacer un proceso de coaching? Yo creo que a todas las personas que estén buscando un reto en su vida, bien sea profesional o a nivel personal, el proceso de coaching a mí me dio herramientas para identificar creencias que no sabía que tenía y que me estaban limitando, pero además me dio herramientas para poder desarrollar un plan de acción para retos de aquí en adelante, para mi futuro, y no estar dependiendo del proceso de coaching, sino ya yo poder desarrollar mi plan de acción, tener la flexibilidad de evaluarlo, por lo que yo creo que todas las personas que estén buscando ese reto o que se sientan que están estancadas, un proceso de coaching les puede dar las herramientas para llegar al siguiente paso. ¿Por qué le recomendarías a otras personas hacer un proceso de coaching con Mauricio y con Coete? Para mí lo más importante es que Mauricio y Coete tienen mucha experiencia. Sentí el profesionalismo y la confianza, es decir, poder confiar en el coach que sabes que tiene las herramientas para ayudarte a desarrollar y que no están tal vez improvisando o que están mezclando conceptos. Para mí es fundamental y me da confianza en que el proceso lo estaba llevando de la mano de una persona seria, profesional y humana. ¿Dónde conociste a Mauricio, Gloria? A Mauricio lo conocí en el programa de Experto en Ti Mismo. Tuve la oportunidad de hacer parte de ese programa gracias a mi empresa. Y en mi empresa conocí a una persona que también había tenido un proceso de coaching con Mauricio y me había hablado muy bien, me había recomendado del proceso de coaching y pues así fue que llegué al programa con ustedes. Gloria, tú tomaste el programa de Coete Experta en Ti Misma. ¿Cómo describirías ese programa? Me acuerdo mucho porque fue en la pandemia. Este programa lo tomé a través de mi empresa. Y ese programa para mí es el comienzo de descubrir cómo es el desarrollo personal, poder descubrir qué es y cómo funcionan las emociones, cómo podemos controlar las emociones y no dejar que nos controlen, entender un poco de cómo funciona la mente, que es nuestro guardaespaldas, pero que además nosotros tenemos la oportunidad de identificar cuáles son esas creencias. Esas son, para mí es lo que más me acuerdo de ese programa y por lo que estoy agradecida, porque no tenía el conocimiento y en muchas ocasiones tenía sesgos o muchas situaciones en las que no era consciente, en la que mis emociones me estaban dominando o controlando y me impedían tomar una acción. ¿Qué beneficios sacaste de haber tomado ese programa, Gloria? Primero, ser consciente de las emociones, ser consciente de creencias que tenía que no, en realidad, no me estaban permitiendo ir más allá. Entonces, ese fue el primer paso para poder llegar al proceso de coaching, yo creo. ¿Y qué te acuerdas de cómo eran esas sesiones, cada sesión que tenías? ¿Qué te acuerdas de cómo eran esas sesiones? Me acuerdo, eran obviamente virtuales y a pesar de que estábamos en medio de la pandemia, empezando a aprender de este trabajo remoto, sentía que o sea, me atrapaba y me motivaba a poner atención porque la forma en las que la energía, en cómo se presentaban los conceptos claros y acciones que uno podía tomar inmediatamente, hacían que uno pudiera saber salir con una acción puntual después de la sesión y no quedarte como escuchando y no
y se perdiera esa información. Entonces eran informativas, capturaban la atención y podías tomar acciones después de la sesión. Gloria, cuéntanos cómo eran las sesiones del programa Experto en Ti mismo. Bueno, esas sesiones me gustaban mucho porque llegabas, Mauricio, con mucha energía a la sesión, capturabas la atención de las personas, pero además los conceptos de definiciones eran muy puntuales y prácticos y se te quedaban en la cabeza. Se transmitían de una forma que era fácil de recordar, pero además iban unidas siempre a una tarea sencilla, pero que te estaba ayudando y tú empezabas a ver cambios y podías aplicarlo. Entonces, recibías el concepto, te llamaba además la atención lo que estaban hablando y salías con algo que podías aplicar como para afianzar ese concepto. Entonces, estaban muy bien estructuradas en ese sentido. Cuéntanos, Gloria, sobre las herramientas que recibías en el programa Experta en Ti mismo. Bueno, eran herramientas muy útiles, que eso era lo que me gustaba. Tenía un resumen de lo que habíamos hablado en la sesión. Ahí podías tomar notas, pero además podías anotar tu plan de acción de esa semana. Entonces, eran muy útiles y tenían la información que necesitaba para revisar si de pronto necesitaba reforzar el concepto. Entonces, creo que estaban diseñadas para personas que teníamos poco tiempo, pero que tienen la información que necesitas para aplicarlo en tu día a día.